Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Santo Tomás, intercedan por mí. Sí, le pedimos hoy a Santo Tomás Apóstol que interceda por nosotros para hacer este ratito de oración, ya que en este día, 3 de julio, festejamos su fiesta litúrgica. Al Santo Apóstol le llaman Dídimo porque significa gemelo y tendría algún gemelo, pero así lo mencionan los evangelios. Y también tiene ese, pues un poco despectivo sobrenombre del apóstol incrédulo. Y es que te acordarás de la historia, cuando en el día de la resurrección, el domingo, están encerrados los apóstoles en el cenáculo y se les aparece Jesús. Se llenan de miedo y después de alegría al ver que efectivamente era el Señor. Pero Tomás no estaba allí con ellos. Y cuando vuelve, un poco más tarde en ese mismo día, le cuentan, pues vimos al Señor. Y él dice aquella frase tan conocida: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Por eso es el incrédulo. Sin embargo, me parece que hacemos un juicio en general, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la Iglesia, bastante duro con respecto a Tomás. Porque vamos a acordarnos un poquito lo que pasó por la mañana de ese domingo de la resurrección. Cuando pasa el sábado, las mujeres piadosas van a terminar de ungir el cuerpo del Señor y van al sepulcro. Y ya conocemos la historia, pensando quién va a abrir la puerta, la piedra, quién la va a mover para que podamos entrar. Y cuando llegan está abierta la tumba, está vacía la tumba, y ellas piensan que se robaron el cuerpo de Jesús. Es decir, ellas pues no creyeron así de entrada que había resucitado. Después van corriendo a buscar a los apóstoles, se encuentran con Pedro y con Juan, que salen corriendo a ver si es cierto que la tumba está abierta y que está vacía. Y conocemos la historia también. Juan llega primero por ser más joven, se espera, llega Pedro, entra al sepulcro y después sigue Juan. Y San Pedro no sabía qué pensar, pero Juan fue el único que vio y creyó. Es decir, Juan fue el único de los apóstoles hasta ese momento y hasta la tarde de ese día que efectivamente, sin haber visto a Cristo resucitado, había creído ya que efectivamente se había cumplido aquello que había dicho. Y los apóstoles, después de un rato, se volvieron a reunir en el cenáculo y no estaba Tomás en aquella tarde del domingo, cuando nuestro Señor se les apareció. Y se llenan primero de miedo, después de alegría. Y entonces sí, todos los apóstoles, salvo Judas, que ya no estaba desde luego, salvo Tomás, que por alguna razón que no conocemos no estaba con los demás discípulos, creyeron, pero tuvieron que ver para creer, excepto Juan. Y más adelante, en ese mismo día, aparece Tomás, que vuelve con los discípulos, con los apóstoles, y le cuentan, vimos al Señor. Y él reacciona pues con esa frase que conocemos también: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré.
no creeré. Y digo que hemos sido duros con Tomás porque ninguno había creído, salvo Juan, hasta que lo vieron. Entonces era muy lógico que Tomás tampoco hubiera creído en ese momento. Y pregúntate a ti mismo si tú hubieras creído en esas circunstancias. Pues lo más seguro es que no. Si no creyeron los discípulos, dijimos, salvo Juan, y no había pues imágenes, ¿verdad?, que se le pudieran enseñar o lo que fuera, pues en una de esas tú y yo tampoco hubiéramos creído. Entonces es injusto que juzguemos a Santo Tomás, apóstol, diciéndole el incrédulo. Pero bueno, 8 días después estaban reunidos de nuevo y ahí sí estaba Tomás con los otros apóstoles. Y de nuevo se apareció nuestro Señor, quien les dice, la paz esté con ustedes. Y a Tomás se dirige directamente para decirle, Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no dudes, sino cree. Imagínate que a ti y a mí nos hubiera pasado eso, pues se te cae la cara de vergüenza, ¿no? Porque efectivamente no habíamos creído y el Señor nos reta. Tú habías dicho que no ibas a creer si no veías mis llagas, si no metías los dedos en ellas, tu mano en el costado. Pues bueno, aquí estoy. Y yo siempre he creído que Tomás pues no fue y metió, aunque las pinturas, ¿no?, reflejan como que Tomás va y mete la mano, ¿verdad?, en el costado, los dedos en las llagas de las manos. Yo creo que se le cayó la cara de vergüenza como se te hubiera caído a ti y a mí. Y dijo aquellas palabras tan bonitas que recordamos todos los días en la misa. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás inmediatamente no solamente creyó que estaba vivo, que había revivido Jesús, sino que lo reconoció como el Señor del universo, como Dios del universo. Reconoció la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Y luego están esas otras palabras tan bonitas para nosotros, que le dice Jesús a Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichoso tú que estás haciendo este ratito de oración. Dichoso yo que también la hago. Porque efectivamente la fe es un don de Dios, un don sobrenatural. La fe es un milagro que nos permite estar ciertos, seguros al 100% de que efectivamente nuestro Señor vive, que resucitó con su cuerpo, un cuerpo glorioso, y que anduvo por 40 días después de la resurrección y dio ciertamente muchas pruebas de que estaba vivo a muchísimos discípulos para que ellos nos transmitieran esa fe, pero no por transmitirnos la fe como lo hicieron los 10 apóstoles con Tomás, que aunque le dijeron que había resucitado, no creyó, no porque hemos recibido esa noticia, vamos a decirlo así, de la resurrección del Señor, es suficiente para creer. Para creer, además de la noticia, necesitamos el don de la gracia divina. Y tú y yo tenemos ese don, que hay que agradecer muchísimo. Porque creer en Cristo, en su resurrección, nos sitúa en el mundo. Nos recuerda, y lo sabemos con certeza, nuestro origen y nuestro destino en el cielo. Nos permite actuar de manera correcta en el mundo.
y transmitir también esta noticia, pidiendo a Dios al mismo tiempo el don de la fe a tantos hermanos nuestros que necesitan saber que efectivamente Cristo ha resucitado, que Cristo pues los quiere y que Cristo quiere que vivan la mejor vida posible, que es la vida cristiana bien vivida. Pues esas son las columnas de la Iglesia, Tomás Apóstol. Pidamos finalmente, ya lo mencionamos al principio, por nuestros hermanos de la India, en donde todavía hay en algunas zonas persecución y bastante cruenta contra los cristianos, para que el Señor, por la intercesión de Santo Tomás, les dé fe. Y que a nosotros nos aumente también por su intercesión la fe. Señor, aumentanos la fe. También la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí.